Buenas noches, bienvenidos a la Cátedra de Fisiopatología. Nos- Les habla la doctora María Esther de Quesada, jefa de la Cátedra de Fisiopatología, y que es la que les va a dar las clases de la primera unidad correspondiente a fisiopatología cardiovascular. Nosotros tenemos 8 unidades en total. La primera es cardiovascular, después puede venir respiratorio o renal, una de ellas dos. Después viene la del sistema nervioso. Posteriormente puede venir la de metabolismo, la de endocrino, la de hematológico y la de digestivo. Son 8 unidades. Cada una de estas unidades tiene clases teóricas y además tenía quizzes si dábamos clases presenciales, seminarios presenciales, pero en las circunstancias en que estamos actualmente, lo que vamos a hacer es mandarle a hacer trabajos a ustedes que ustedes nos devolverán, lo harán en un periodo de 10 días cada uno y nos los enviarán al correo electrónico, en el caso de cardiovascular, al correo electrónico que está al final de esta presentación. Estos trabajos valen el 40% de la materia y el examen parcial, que sí es presencial, es el 60% de la nota de la unidad. En ese examen parcial, lo que se pregunta son los mecanismos fisiopatológicos de las distintas unidades que se hicieran durante la unidad. Les recomiendo que no busquen las clases de los cursos anteriores, porque en este curso, por lo menos en las clases mías, tanto en cardiovascular como en el sistema nervioso, se están incorporando muchas cosas nuevas que no tienen nada que ver con las clases del año pasado ni de los años anteriores. Cualquier duda que quieran transmitir, pueden hacerlo por el correo electrónico que les voy a dar al final, o a través de su delegada, de sus dos delegados, Merentes y, y, la delegada, y ellos se pondrán de acuerdo con nosotros. Para empezar esta unidad, nosotros tenemos un problema con el endotelio vascular, que es la primera clase que ustedes deben ver, por la sencilla razón de que en la cátedra de fisiología no pudieron impartirle la fisiopatología del endotelio vascular porque han quedado muy poquitos profesores, 2 profesoras nada más, y no pudieron dar las clases de todas las materias que nosotros necesitamos. Luego, yo voy a tratar de darle la fisiología del endotelio vascular para que ustedes la puedan seguir. El endotelio vascular no es más que una monocapa de células planas de origen mesodérmico que constituye el revestimiento interior tanto de los vasos sanguíneos como que son las arterias, los capilares, las venas y del sistema linfático. Por lo tanto, esta monocapa de células está en contacto directo con el líquido que fluye por el interior de estos vasos sanguíneos y del sistema linfático. Y también está en contacto con las células que circulan por estos vasos. Es el órgano, el endotelio es el órgano mayor que tiene el cuerpo. Tiene aproximadamente 10 trillones de células endoteliales que tienen una superficie entre 300 y 1000 metros cuadrados, en dependencia si se trata de un niñito o si se trata de un adulto. Y en total esas células pesan aproximadamente 1 kilogramo en conjunto. Tienen diferentes estructuras estas células, continuas, como por ejemplo en el sistema nervioso central y en el corazón, fenestradas, como se ve por ejemplo en los riñones, o discontinuas, como se ven en el sistema linfático. El endotelio está apoyado sobre una lámina basal que se orienta a lo largo del eje del vaso, y eso es importante porque eso va a minimizar la fuerza de rozamiento de la sangre contra la pared vascular, lo cual
Si esa fuerza aumenta, es fuente de patología, como vamos a ver en el día de hoy. Las células endoteliales pueden sintetizar prácticamente todas las proteínas que constituyen esa lámina basal sobre la que están apoyadas y producen todas las enzimas relevantes que intervienen en el remodelado de esa lámina basal. Entre ellas, las metaloproteinasas, que degradan la matriz extracelular y tienen un papel relevante en la plasticidad de los vasos sanguíneos y en la angiogénesis. Y también vamos a ver que en el proceso de ateromatosis. Las células endoteliales que están una al lado de la otra pueden presentar mecanismos de señalización y propiedades funcionales diferentes. No importa que esté una pegadita a la otra. Y esa heterogeneidad está vinculada primero a los factores intrínsecos de tipo genético que están determinando la función de cada célula. Y en segundo lugar, los factores extrínsecos, como es la localización anatómica de la célula, los mediadores solubles que entran a la célula y con los cuales la célula funciona, los contactos célula a célula, las interacciones entre la célula y la matriz celular, el pH de la sangre, de la linfa, o el pH que está en contacto con la parte basal de la célula, la presión parcial de oxígeno, eso es muy importante, lo van a ver en fisiopatología respiratoria, y las fuerzas mecánicas que están sobre la célula endotelial. Y eso lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuáles son las funciones fundamentales del endotelio vascular? Primero, controlar la fluidez de la sangre. Eso es fundamental. Segundo, actúa sobre los mecanismos tanto de adhesión como de agregación plaquetaria. Y se mantienen en equilibrio esos mecanismos, de forma tal que no se formen coágulos y que las plaquetas no se adhieran al interior de los vasos sanguíneos. En tercer lugar, regulan el tono vascular. O sea, el hecho de que un vaso sanguíneo esté más contraído o esté más relajado. Si el vaso sanguíneo se contrae más, aumenta la tensión arterial. Si se relaja, la tensión arterial disminuye. También participan en la regulación de las respuestas inmunológicas. Y eso lo vamos a ver a lo largo del curso completo en todas las unidades. Participan en mecanismos de inflamación. Y la participación de los mecanismos de inflamación los vamos a ver a partir de hoy con la formación de las placas de ateroma. Participan en la angiogénesis, o sea, en la formación de nuevos vasos, que a veces está bien y otras veces está mal, depende. Y participan en la remodelación de la matriz extracelular. Y eso lo vamos a ver también hoy. ¿Qué hace un endotelio sano? Pues un endotelio sano produce prostaglandina 1,2, que evita la inflamación, es vasodilatador e inhibe la agregación plaquetaria. Produce óxido nítrico, que inhibe la adhesión de los leucocitos y las plaquetas y el crecimiento de las células musculares lisas, y al mismo tiempo produce vasodilatación. Produce adenosín trifosfato, lo cual degrada el ADP y contribuye a la inhibición plaquetaria. Produce moléculas similares a la heparina y que interactúan con la antitrombina 3 y favorece la no agregación plaquetaria. Produce la antitrombina 3 que inactiva la trombina, al factor 10A y a otros factores de la coagulación. Produce trombomodulina que se une a la trombina y la convierte en anticoagulante y activa la proteína C. Y entonces produce esta pareja, que es la proteína C y la proteína S. La proteína C inhibe la formación del coágulo y la proteína S es un cofactor de la proteína C. Sin ella no funciona la proteína C. Y además de eso, el endotelio sano es un activador produce el activador del plasminógeno, que elimina los depósitos de fibrina en la superficie del endotelio. Esto yo solamente lo voy a ir mencionando porque en la unidad de hematológico se les va a dar esto de forma exhaustiva.
Por ejemplo, las propiedades del endotelio vascular pueden ser factores trombóticos y factores antitrombóticos. Y lo que les tiene que quedar muy claro hoy es que los factores protrombóticos y los factores antitrombóticos están en equilibrio, de forma tal ni de tener una sangre que esté con una fluidez excesiva que pueda producir sangramiento, ni que tenga un predominio de los factores protrombóticos que puedan estar produciendo coágulos. ¿Qué factores protrombóticos tienen que ver con el endotelio vascular? Pues los protrombóticos, las endotelinas que producen vasoconstricción, el colágeno, el factor von Willebrand, el factor activador de plaquetas, el factor tisular que lo produce el propio endotelio, los activadores del factor 12. ¿Y qué factores antitrombóticos tienen que ver con el endotelio vascular? La prostaciclina 1 o 2, el óxido nítrico, que ya hemos hablado de él, que produce también vasodilatación, el heparansulfato, la antitrombina 3, la proteína CS, la plasmina que se produce a nivel hepático, pero es controlado por factores antitrombóticos, el inhibidor del factor tisular también, y los activadores del plasminógeno tisular. Y ellos permanecen en equilibrio mediados por el endotelio vascular. Entre los factores protrombóticos o procoagulantes más importantes está la llamada vasoconstricción por endotelinas, que favorece la concentración de agentes procoagulantes en el sitio de la lesión del vaso. O sea, determina de que pueda sellarse el área de la lesión y se reduzca el sangramiento. Está el colágeno, que está conformado por glicina, prolina e hidroxiprolina, y entonces permite la adhesión plaquetaria en el área de la adhesión del endotelio. El factor von Willebrand, que es un mediador de la adhesión plaquetaria, transportador y estabilizante del factor 8, que ayuda a que se pueda disminuir un área de lesión dentro del endotelio. Está el factor activador de plaquetas, que es un potente activador de plaquetas que favorece además la adhesión de las células blancas, o sea, de los leucocitos, que es estimulado por mediadores inflamatorios, como son la interleuquina 1 y la interleuquina 6. También tenemos el factor tisular, producido por las células endoteliales, que inicia la cascada de la coagulación en su vía extrínseca. Y están los activadores del factor 12, que lo que hacen es que activan la cascada de la coagulación también en la vía intrínseca. Entonces, están también factores antitrombóticos o anticoagulantes, como es la prostaglandina I2, que es un vasodilatador e inhibidor de las funciones plaquetarias. Está el óxido nítrico, que es un relajante de la pared muscular, es un inhibidor de la agregación plaquetaria, es un regulador de reclutamiento del leucocito. El heparansulfato, que inactiva la trombina, y el sistema de proteínas CS, que ya lo hemos dicho, que lo que produce es una degradación catalítica de los factores 5 y 8. ¿Qué otra cosa hace el endotelio sano que se lo tienen que aprender de una vez desde ahora? Por su importancia, sobre todo en esta unidad cardiovascular, que el endotelio puede analizarse observando el papel que juega en la regulación del tono vascular. Es considerado en este sentido, para la regulación del tono vascular, como un tejido paracrino, porque produce numerosas sustancias que afectan directamente el estado de relajación o de contracción del músculo liso adyacente, o sea, el que está por debajo del endotelio vascular. Y sintetiza sustancias tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras. El endotelio sano, en su regulación del tono vascular, hay factores que interfieren directamente. Por ejemplo, la tensión o el cizallamiento. El cizallamiento no es más, por ejemplo, cuando aumenta la velocidad de la sangre, se produce una deformación
de las células endoteliales. Eso es lo que se denomina cizallamiento. Y esto produce la liberación de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, la prostaglandina 1 y un factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Se activan receptores de superficie de la célula endotelial por acetilcolina y bradiquinina, adenosina, nucleótido difosfato, sustancia P, que producen relajación de la célula endotelial. El endotelio también produce sustancias vasoconstrictoras como son la prostaglandina H2, la endotelina 1, el tromboxano A2 y los aniones superóxidos. Todos ellos producen sustancias vasoconstrictoras que determinan la contracción. El óxido nítrico y la prostaglandina 1 inhiben la agregación plaquetaria, la proliferación de células de músculo liso y la migración de monocitos, ejerciendo un efecto protector sobre la pared de los vasos. Pero hay algo más, fíjense, las células endoteliales que se denominan marcapasos son capaces de generar espontáneamente incrementos de calcio intracelular. Esos incrementos de calcio intracelular producen contracción de no solamente de la célula endotelial, sino también de las células de músculo liso que están por debajo. Y ese calcio intracelular pueden transmitirlo a las células contiguas que no son marcapasos, induciendo lo que se denominan ondas de calcio interendoteliales que van a incrementar el tono vascular, porque si son muy poquitas células marcapasos, pueden producir estas ondas de calcio interendoteliales en áreas más extensas del endotelio, produciendo verdaderas contracciones de áreas grandes dentro de los vasos. Y esto tiene una importancia extraordinaria para los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial y para el tratamiento, porque uno de los antihipertensivos más importantes que se dan en la clínica médica son los bloqueantes del calcio, que producen una gran vasodilatación y por lo tanto disminuyen la tensión arterial. Por lo tanto, este es un mecanismo que ustedes tienen que sabérselo a punto y coma. Ahora bien, ¿qué pasa con la permeabilidad del endotelio vascular? La permeabilidad del endotelio vascular depende de dos vías. Primero, de una vía paracelular, que es a través de las uniones estrechas entre las células endoteliales. Y entre esas dos uniones, entre las uniones estrechas, pues pasan sustancias que se permite pasar por diferentes formas, o por transporte activo, o por difusión. La disfunción de esta vía puede producir edema si deja pasar demasiado líquido hacia la matriz extracelular de la pared. Y una segunda vía, transcelular, a través de las caveolas. Las caveolas y las caveolinas son estructuras que son necesarias para la adecuada organización de las vías de señalización que comprenden numerosos pasos a través de la membrana y de la compartimentalización de diversas moléculas de señalización. ¿Qué cosas son moléculas de señalización? Son células que forman parte de un sistema complejo de comunicación celular que es la que rige las actividades básicas de la célula y de la coordinación de las acciones, porque si cada célula tiene una señalización y esta hace una cosa y la otra hace la otra, pues sencillamente eso se convierte en una locura. Luego las moléculas de señalización permiten el sistema de comunicación celular y hace que las actividades básicas celulares se coordinen de una forma adecuada. Esto es una caveola. Esto es algo que tenían que ver, se los mencionaron en histología, no es más que una imaginación en la cual están las caveolinas
que son estas proteínas. Ahora le voy a dar todos los datos que ustedes se tienen que saber. Esto es el espacio intracelular y ahí está el extracelular. Ahora, las caviolas son invaginaciones de la membrana plasmática que está conformada por proteínas que le pusieron entonces el nombre de caviolinas. Son invaginaciones, las caviolas, de 5 a 100 nanomoles, muy pequeñas, ubicadas en la membrana plasmática, enriquecidas en colesterol y fingolípidos. Miren, cada caviola está formada a su vez por aproximadamente 100 a 200 proteínas. Imagínense lo pequeñas que son esas imaginaciones, que está formada por 100 a 200 proteínas integrales de membrana denominadas las caviolinas. Las 3 isoformas de la caviolina que se han encontrado hasta ahora, le pusieron, las denominaron fácilmente, la caviolina 1, la 2 y la 3. Están codificadas por diferentes genes, pero tienen la misma estructura, con dominios citosólicos nitrogenados y carbonos terminales, un dominio oligomérico, y tienen un dominio denominado dominio de andamiaje, que es el que tiene que ver con que estas proteínas se puedan dimerizar y que interaccionen con determinados patrones de señales. Luego, estas caviolinas, desde el punto de vista bioquímico, son algo complicado a pesar de que no tienen muchos aminoácidos. Tienen 170 y 140, entre 140 y 170 aminoácidos. Las caviolinas 1 y 2 se coexpresan, por ejemplo, en los adipocitos, en los fibroblastos, en las células endoteliales, mientras que la caviolina 3 está presente en los tejidos musculares estriados. Luego, estas proteínas están presentes en numerosos órganos. La caviolina 1 es la que más han estudiado. Ya ustedes van a ver las cosas que se han descubierto. Esta caviola, estas son las caviolinas. Pero, por ejemplo, no solamente en la célula endotelial, no solamente tiene en su membrana citoplasmática las caviolas, tienen también, por ejemplo, receptores de insulina y tienen receptores de otras cosas, como vamos a ver dentro de unos minutos, que interactúan con, por ejemplo, el receptor de insulina permite el paso de la adhesión de insulina y el paso de glucosa. Eso lo van a ver muy bien en la unidad de metabolismo. ¿Entienden? Y entonces, pues esta es esa caviola. Es un esquema. Yo les voy a enseñar unas fotos de las famosas caviolas. La caviolina 1 es una proteína de membrana plasmática que tiene un rol fundamental en la formación de la caviola. Funciona como proteína conectora, eso fue lo que se pensó al principio, y organiza complejos macromoleculares en la superficie celular que están implicados en la señalización intracelular. Participa en procesos fisiológicos y en procesos patológicos. Fíjense, esta caviolina 1 se ha demostrado que suprime la señalización de un gran número de tipos celulares, determinando que su sobreexpresión interfiere con la señal del factor endotelial de crecimiento vascular, que tiene estas siglas VEGF. Por lo tanto, cuando hay mucha caviolina 1, se interfiere con la señal de este factor de crecimiento y por lo tanto con la proliferación celular de las células endoteliales. Por lo tanto, se piensa que la caviolina 1 es un regulador negativo del factor del receptor del factor de crecimiento y que provoca una disminución de la angiogénesis, ¿no? Porque si no puede, si interfiere con la regulación del crecimiento, pues disminuirá la angiogénesis. La caviolina 1 en células endoteliales regula, por lo tanto, la angiogénesis, la permeabilidad vascular y el remodelado vascular. Pero también la caviolina 1 actúa sobre este complejo P13K-AKT, que es un regulador positivo de la angiogénesis. Luego, hace las dos cosas y a través
del regulador de crecimiento celular disminuye la angiogénesis y a través de su papel sobre este factor, lo que hace es que estimula la angiogénesis. Luego, esas funciones que al parecer son contrarias, dependen un poco de cómo llega a estimularse este factor o este factor. Se cree que la caveolina 1 ejerce propiedades antiapoptóticas. Si no me imagino que le dieron la apoptosis, que no es más que la muerte neuronal, que es la muerte celular programada, y que hay genes que son inductores de apoptosis. Pues la caveolina 1 ejerce propiedades antiapoptóticas, interfiere con la producción de apoptosis y son promotoras de tumores. Estimulan la metástasis, tienen valor pronóstico de sobrevida del paciente y de recurrencia tumoral. Sin embargo, hay otros experimentos que plantean que la caveolina 1 puede funcionar como supresor y proteína preapoptótica, por lo que su pérdida favorece las propiedades tumorales cambiando el fenotipo. Y entonces lo que sí se sabe es que en los estadios tempranos de la progresión tumoral, la caveolina 1 restringe el crecimiento del tumor, mientras que en estadios avanzados tiene un rol promotor de los tumores, porque lo que hace es interferir o no con aquellos genes que son represores de el crecimiento tumoral o no. Fíjense, esto es microscopía electrónica. Esta es una vista transversal de la membrana. Como ustedes pueden ver, esta es una caveola, esta es otra caveola. Están viendo transversalmente la membrana. Pero esto es como si es la vista posterior de la membrana, mirándola desde el citoplasma. O sea, estoy viendo el fondo de las caveolas. Esto que ustedes ven aquí, todo esto es el fondo de las caveolas. No tengo idea de cómo pudieron hacer esta foto de microscopía electrónica para ver el fondo de las caveolas. Y esto que ven aquí es la vista desde afuera, o sea, de aquí para acá, de las caveolas, el hueco de la imaginación. Pero esta foto es sencillamente genial. El fondo mirándolo desde el citoplasma. ¿Ok? Ahí la tienen. En persona. ¿Qué otras funciones tiene el endotelio vascular? Pues el endotelio vascular también tiene funciones de transporte. Por ejemplo, los transportadores de la familia GLUT son como 14. Ahora seguramente el año que viene describen 3 más y así vamos. Pero en las células endoteliales solamente se han encontrado el GLUT1 y el GLUT4, los cuales están en gran cantidad en la barrera hematoencefálica. Y vamos a meternos con ellos mucho en la unidad nerviosa. También se han encontrado numerosos transportadores para los aminoácidos, principalmente para los aminoácidos catiónicos, destacándose el de la L-arginina, que es el sustrato para la síntesis del óxido nítrico, y por lo tanto es el más estudiado de todos. Esto es porque son los que se han estudiado más, por su importancia desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico. Por lo tanto, es importante para ustedes que el endotelio vascular normal es un inhibitorio del tono vascular. Inhibe que los vasos sanguíneos se contraigan, porque contraerse los vasos sanguíneos implica aumento de la tensión arterial. Son inhibitorios de la trombogenicidad. Evita que se formen los coágulos. Son inhibitorios de la adhesión celular, o sea, las plaquetas no se pegan a la pared vascular. Son inhibitorios del crecimiento y la proliferación del músculo liso, porque eso aumenta el grosor de la pared y aumenta, por lo tanto, el tono muscular, el tono de la pared. Y son inhibitorios de la proliferación de nuevos vasos sanguíneos de nueva formación. Y eso es lo que hace el endotelio vascular normal.
¿Ok? Tienen que aprendérselo. Y esto es el endotelio vascular normal. Un esquema en el cual está las células endotelial acá arriba, que expresan numerosos receptores que tienen estas uniones estrechas. Tienen una matriz extracelular donde en la parte que está más cerca de la célula endotelial hay muchísimo condroitinsulfato. Todo esto que está aquí es la íntima. En esta íntima está el condroitinsulfato arriba, el paransulfato, hay colágeno de tipo 2 en la parte más superior, hay colágeno 1 y 3 en la parte más inferior, más pegado a la lámina elástica interna, hay proteoglicanos, hay fibras de ácido hialurónico, y eso es lo que forma la íntima de este endotelio normal. ¿Comprenden? A veces puede entrar alguna molécula de LDL. ¿Por qué? Porque hay mucho LDL aquí afuera en la sangre, más que aquí. Entonces entra, pero con la misma sale por otra unión estrecha. Aquí está la lámina elástica interna. ¿Y debajo qué cosa hay? Está la media. Y en la media hay células de músculo liso. Que tienen el paransulfato a su alrededor. Y después está la adventicia, donde ven esto, que son los vasos sanguíneos y algunos fibroblastos. Eso es lo normal. Lo normal. Lo normal, por ejemplo, en ustedes, que son gente muy joven, más o menos. Porque vamos a ver que esto empieza a cambiar desde muy pequeños. ¿Está claro? Entonces tenemos el endotelio, que tiene algunos receptores al que se van a adherir algunas sustancias que van a ver. Hay paransulfato en esa íntima, hay un poco de ácido hialurónico, hay colágeno 2 en la parte más superior, hay colágeno 1 y 3 en la parte más inferior, dermatosulfato, proteoglicanos, está la lámina elástica interna, la media, donde hay células de músculo liso, y después la adventicia con vasos sanguíneos y algunos fibroblastos. Pero ¿qué pasa con el envejecimiento en la pared arterial de los sujetos sanos? Bueno, pues que empiezan a proliferar células de músculo liso en la íntima, que parece que provienen de la media, pero que no están organizadas. Ustedes vieron que las de la media, las de la íntima, de la media están organizaditas, una detrás de la otra. Cuando llegan a la íntima, no están organizadas. Se disponen vertical, inclinada, y son de diversos tamaños y orientación, pero con un alto contenido de actina. Y si tienen un alto contenido de actina, pues tienen una capacidad contráctil extraordinariamente elevada. Eso es con el envejecimiento. Empiezan a aparecer mastocitos en la íntima que producen una gran cantidad de quimiosinas que no estaban allí antes, ni tampoco estaban los mastocitos. Aumenta el colágeno tipo 1 y 2, el 2 pegado a la célula endotelial y el 1 pegado a la lámina elástica interna. Las células endoteliales comienzan a tener núcleos multilobulados, disminuye su capacidad de replicación celular y disminuyen las células progenitoras de las células endoteliales que son capaces de duplicarse y reparar las áreas de lesión. Luego se ponen viejos y no se pueden arreglar. Hay incremento de liberación de sustancias proinflamatorias
por parte de las células endoteliales. Empiezan a producir muchas sustancias proinflamatorias. Disminuye la disponibilidad del óxido nítrico y la respuesta al óxido nítrico que esté ahí, con gran incremento de apoptosis de todas las células que estén en ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, la pared arterial está engrosada con aumento de la rigidez y de la contractilidad. Y miren cómo se ve entonces. Bueno, pues algunos aparecen los núcleos multilobulados en la célula endotelial. Aumenta la expresión de colágeno tipo 2 cerca de la célula endotelial. Aparecen células de músculo liso que no tienen ningún tipo de orden en la orientación. Aparecen mastocitos que no tenían que aparecer ahí y empiezan a producir muchas quimiosinas y factores inflamatorios. Se piensa que estas células musculares provienen de la media. Disminuyen entonces aquí las células madres que tienen la capacidad de proliferar y de formar nuevas células endoteliales. Aquí tienen una pared vascular envejecida, pero más nada, envejecida y más nada. Ahora, ¿qué cosa es una placa aterosclerótica? La placa aterosclerótica no tiene nada que ver con el hecho de envejecer. A lo mejor sí, pero en primer lugar tienen que ver con el régimen de turbulencia arterial. ¿Qué es un régimen de turbulencia arterial? Es un área donde el flujo no es laminar, como por ejemplo en la curvatura arterial como en el callado de la aorta, o en la curvatura arterial de la arteria cerebral anterior, que son curvas, y entonces ahí el flujo deja de ser laminar y se hace turbulento y aumenta la presión contra la pared arterial. Y cuando aumenta la presión contra la pared arterial, se deforma la célula endotelial. Y cuando se deforma la célula endotelial, cambian sus características de permeabilidad. ¿Dónde más hay régimen de turbulencia? Pues en las bifurcaciones arteriales. Por ejemplo, en la formación de las arterias ilíacas, en la bifurcación de la arteria carótida común, en la bifurcación de las arterias perforantes. En anatomía ustedes deben haber visto las arterias perforantes, son chiquiticas, pero la arteria perforante sale perpendicular a la otra. Ahí hay un incremento de turbulencia extraordinario y se forman allí pequeñas placas de ateroma. Matan a la gente, además, ya van a ver. El aumento del tono vascular. ¿Por qué? Porque en el aumento del tono vascular disminuye el diámetro del vaso y entonces se pierde la característica de flujo laminar. Y eso pasa en la hipertensión arterial. Y eso pasa en el tabaquismo, como lo vamos a ver al final de la clase. Y otra cosa que favorece la formación de las placas arterioscleróticas es el aumento de los niveles plasmáticos de LDL. Lo que la gente le dice al colesterol malo, eso es la LDL. ¿Ok? Por lo tanto, hay cosas que no se pueden evadir. Uno nace con el callado de la aorta y nace con la curvatura de la arteria cerebral anterior sobre el cuerpo calloso y nace con la bifurcación de las ilíacas y nace con la bifurcación, con la salida emergente de las arterias cerebrales perforantes, que son ramas de la arteria cerebral media. Por lo tanto, ese mecanismo de turbulencia que deforma a las células endoteliales empieza desde el bebé intraútero
desde las primeras etapas de la vida. Eso no tiene nada que ver con que si comí cochino o si me tomé muchas cosas más que no deben comerse. Y entonces ustedes tienen aquí un cambio de la permeabilidad que lo que hace es que la LDL nativa, que está aquí, atraviese con mucha más facilidad hasta la íntima y ahí se oxide. ¿Por qué? Porque como está entrando mucho y el gradiente está a favor de ir desde la sangre hacia la luz del vaso, eso favorece muchísimo, este gradiente favorece a que la LDL permanezca en la íntima. Y por lo tanto, aumenta el tiempo de permanencia de la LDL en la íntima, con lo cual se oxida. Y cuando se oxida, hace que se expresen moléculas de adhesión en las células endoteliales que atraen más LDL. Y esa LDL se oxida y hace que se formen más moléculas de adhesión que atraen más LDL y atraen monocitos. Y esos monocitos entran y fagocitan a las LDL oxidadas. Y cuando los monocitos empiezan a fagocitar a la LDL oxidada, lo primero que les pasa es que pierden su capacidad de movimiento. Y cuando pierden esa capacidad de movimiento, quedan ancladas a esa porción de la íntima. Y la otra cosa que les pasa es que pierden la capacidad de dejar de fagocitar. Porque habitualmente el monocito fagocita una partícula y hasta que no la degrada y la elimina, no vuelve a fagocitar. Aquí no, aquí se quedan ancladas allí en la íntima y siguen fagocitando y fagocitando y fagocitando. Y se convierten en unas células enormes que se denominan células espumosas. Pero esas células espumosas fabrican muchísimas metaloproteinasas. Y las metaloproteinasas, yo les dije que íbamos a hablar de ellas, lo que hacen es que van degradando toda la matriz proteica de la íntima y van haciendo la íntima muy friable, muy friable. Y además estas células espumosas, y se le dicen células espumosas, porque cuando se describieron por primera vez, como todo esto que está aquí adentro es LDL oxidada, se veían como unos globitos y por eso le pusieron células espumosas. Esta célula espumosa también fabrica muchos factores mitogénicos y quimiotácticos. Y por lo tanto, esos factores mitogénicos hacen atracción de las células de músculo liso que están en la media. Y esas células de músculo liso atraviesan la lámina elástica interna y llegan a la íntima. Y cuando llegan a la íntima, ¿qué hacen? Se convierten en una cosa que se llama célula de músculo liso proliferante, porque empiezan a fagocitar también el LDL. Y se convierten realmente en células con capacidad macrofágica. Luego aquí se nos está formando una placa de ateroma en la cual la LDL entra, aumenta el tiempo de permanencia porque el gradiente favorece que esté aquí más, pero ¿por qué entra? Porque de alguna manera se modificó la permeabilidad del endotelio porque el factor inicial es la deformación del endotelio por un trastorno del flujo de sangre, creando una turbulencia sobre ese endotelio, que modifica entonces las características de permeabilidad. Luego, siempre el primer problema es la turbulencia que deforma el endotelio y por lo tanto cambia sus características de permeabilidad.
Y ahí, ¿qué hace la LDL? Empieza a entrar. ¿Por qué? Porque hay mucho en la sangre y hay casi nada en la íntima. Y cuando se empieza a acumular en la íntima, empieza a oxidarse, porque ella se puede oxidar dentro de la íntima, porque aumenta su tiempo de permanencia en la íntima. Y entonces se empieza a expresar, induce a que esas moléculas de adhesión en las células endoteliales atraigan monocitos. Y los monocitos entran y empiezan a fagocitar el LDL y se anclan ahí, pierden movilidad, fagocitan y fagocitan el LDL, se convierten en las células esponjosas que liberan proteinasas, que degradan la matriz proteica de la íntima, la hacen muy friable, muy blandita. Friable quiere decir que se hace muy blanda. Produce factores mitogénicos y quimiotácticos que atraen a las células de músculo liso, que se meten hacia la íntima y se convierten en células de músculo liso proliferantes que también se ponen a fagocitar. Eso tienen que sabérselo clarísimo. Y ahí es cuando tenemos las dos cosas, porque ese proceso de aterogénesis empieza con la vida. En cuanto se empiezan a formar las zonas de turbulencia. Se han visto en los cerebros de recién nacidos que hay estrías lipídicas ya en la pared. Quiere decir que ya se estaban formando zonas aterogénicas en el cerebro de esos bebés. Entonces, cuando uno suma en alguien de 75, 80 años, el envejecimiento y la aterogénesis, entonces se encuentra este desastre. Se encuentra un endotelio que está multilobulado, muchas de sus células, que tiene poca capacidad para regenerarse, que está deformado, que tiene, por el que entra mucha LDL, que se forman muchos macrófagos, que son las células esponjosas, que tienen una matriz que está muy degradada por las metaloproteinasas que producen los macrófagos, que tienen muchas células de músculo liso que tienen grandes cantidades de actina y por lo tanto pueden contraer mucho, tiene una capacidad contráctil la íntima que no tenía, que hay muchas células plasmáticas que producen muchas quimiosinas que atraen más LDL y más macrófagos, y todo estas células de músculo liso atravesando la lámina elástica interna y convirtiéndose en células de músculo liso proliferantes y macrofágicas. Y ahí tienen entonces ustedes la lámina de qué pasó cuando se unieron el envejecimiento y la aterogénesis. Me imagino que eso quede suficientemente claro. De todos modos, me pueden preguntar por... Luego, la LDL, que atravesó la pared endotelial y se convirtió en LDL oxidada, tiene muchas características patológicas. Porque al pasar por las células endoteliales, cuando aumenta su tiempo de permanencia, se convierte en LDL oxidada, que libera factores quimiotácticos que atraen monocitos circulantes. Las células de músculo liso y los macrófagos también actúan y empiezan a fagocitar LDL. Y entonces se crean macrófagos, se inhibe la migración de los macrófagos que captan las células LDL oxidadas y fabrican células esponjosas. Esa LDL es altamente inmunogénica porque atrae muchas células, es capaz de producir sustancias que inducen en esta pared de músculo liso la expresión de factores inmunológicos que atraen más macrófagos y además es profundamente citotóxica sobre la íntima. Esto es una arteria normal y este es el flujo de sangre normal, laminar.
chévere, sin problema. Pero esta es una arteria que se va estrechando por la formación de placas. Y esta es la pérdida del flujo laminar con el crecimiento de la placa aterosclerótica. Aquí tienen el flujo laminar, empieza a formarse poquito a poco la placa y fíjense como ya aquí el flujo empieza a no ser tan laminar. Como no es tan laminar, este flujo ya empieza a deformar más todavía el endotelio. Y entonces empieza a aparecer la placa. Y esto amarillito es la cantidad de LDL que tienen. Por esa razón, una de las cosas que se hace en medicina es administrar, si el paciente tiene la LDL plasmática, o sea, en sangre elevada, se le dan medicamentos para bajar la LDL, para que el gradiente entre el plasma y la íntima sea más pequeño y no favorecer el ingreso de más LDL a la íntima. Y cada vez llega el momento en que prácticamente lo que pasa es muy poquito y lo que se crea aquí es un régimen turbulento que puede deformar y romper esta placa. Ya vamos a ver eso. Otras veces hay placas que están formadas por gran cantidad de trombos en el medio. ¿Por qué razón? Porque fíjense, todo esto que ustedes ven aquí son lípidos y estos lípidos. Y entonces aquí se produjo una ruptura de la célula endotelial y se formó un trombo que impide el flujo sanguíneo. Aquí se empieza a formar, por ejemplo, una placa de ateroma en una bifurcación. Pero aquí viene la sangre, aquí hay una bifurcación. Y entonces, ¿dónde está la turbulencia? Aquí. La turbulencia está aquí. Entonces, aquí choca la sangre, aquí se forma una placa, aquí choca y aquí choca. Y entonces aquí se empieza a formar un gran régimen de turbulencia que termina de esta manera, con una gran placa aterosclerótica que interrumpe con el flujo, a veces casi completamente. Luego, la aterosclerosis es un proceso inflamatorio con engrosamiento fibroso localizado de la pared arterial, que se caracteriza por placas infiltradas con lípidos, fibrosis y calcificación, y cuya consecuencia aguda o crónica es la obstrucción de la luz del vaso. Eso es lo que es la aterosclerosis. Yo no quiero oír a partir de ahora a ninguno de ustedes que porque su abuelito o su tío abuelo o un viejito caminando por la calle se equivocó o dijo una tontería, ustedes le digan, es que eso tiene aterosclerosis. No, señor. Puede que tenga un trastorno cognitivo, puede que tenga una demencia, porque la aterosclerosis es un proceso inflamatorio de engrosamiento fibroso localizado de la pared arterial, formado por placas que están infiltradas con lípidos, fibrosis y calcificación, con consecuencias agudas o crónicas, que es la obstrucción de la luz del vaso. Yo quiero que eso quede absolutamente claro. ¿Está bien? ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos de la pared vascular con la formación de las placas de ateroma? Pues hay varios tipos. El tipo 1 es la alteración funcional del endotelio. O sea, se deforma un poco, se deforma, cambia la permeabilidad, pero no hay cambios morfológicos todavía. Eso es en el niñito recién nacido. El tipo 2 es la denudación del endotelio, o sea, se daña el endotelio. Hay lesión de la íntima con una lámina elástica interna intacta. El tipo 3 es la denudación del endotelio con daño de la íntima y de la media también.
Y el tipo 4 es cuando hay ruptura y trombosis intravascular con placas complicadas. Vamos a ver cómo es eso, cómo son. Y entonces viene la estenosis. La estenosis quiere decir estrechamiento, pero en medicina estenosis es la disminución de la luz vascular o de la luz del esófago o de la luz del intestino o de la luz del colon. Eso es que cuando se estrecha y no puede pasar bien lo que pasa por allí, por ese tubo, eso se le llama estenosis. La estenosis vascular, el aumento de la estenosis vascular aumenta la activación plaquetaria inducida por el roce de la sangre contra la pared vascular, por ejemplo, como la hipertensión arterial. Y entonces comienza a haber depósitos plaquetarios agudos y ruptura de la placa. Por ejemplo, hay una placa y entonces hay una crisis hipertensiva. Y entonces eso aumenta más la presión que ejerce la sangre sobre la placa y puede romperse la placa. Puede ser que la ruptura de la placa sea pequeña, hay un pequeño cambio geométrico, hay una estenosis leve allí en ese caso y se produce un pequeño trombo en la pared. Mural quiere decir en la pared. Y entonces se produce una lisis espontánea del trombo, quiere decir que el trombo se disuelve espontáneamente, no se produjo más crecimiento de la placa, no hay obstrucción de la luz y la cosa pasó asintomáticamente. Eso puede pasar. O hay un gran cambio geométrico, la placa se rompió mucho, hay una estenosis severa, hay una oclusión trombótica persistente porque se formó un trombo muy grande y entonces se produce un síndrome coronario agudo. Síndrome quiere decir conjunto de signos y de síntomas. Coronario, agudo, de las arterias coronarias, y agudo que ocurre rápidamente. Este es el corte transversal de una arteria con una placa de ateroma. Esto es un tinte de hematocilina y eosina. Esta es la estría lipídica y todo esto es la cubierta fibrosa. Esta cuesta que se rompa, ¿sabe? ¿Por qué razón? Porque esto es duro y cuesta mucho trabajo que se rompa. En cambio, esta se rompe fácil. ¿Por qué? Porque todo esto es lípidos. Todo esto es LDL. LDL colesterol, todo esto amarillito. Luego, esta es muy friable. Eso es pura grasa, eso se rompe facilito. ¿Entiende? Luego, son placas diferentes. ¿Comprende? Una tiene una gran fibrosis, cuesta trabajo romperla, pero esta se rompe muy fácil, con toda esa cantidad de grasa. La sangre, fíjese que aquí no hay ningún flujo laminar, ni muerto hay un flujo laminar aquí, jamás. Entonces, el choque de la sangre con toda esta zona tan irregular está produciendo un régimen de turbulencia que puede romper esta placa, que es muy friable porque todo esto es grasa. Luego, la fisura es el tipo de ruptura más frecuente de las placas. Hay diferentes tipos de fisuras y su relación con los trombos. Si la fisura de la placa es superficial, el trombo es pequeño, se incorpora a la pared, se reorganiza la fibrosis y la placa sigue creciendo sin obstruir la luz. Pero si la placa es profunda, se produce una ulceración con oclusión trombótica y síndromes coronarios agudos. Eso depende de cómo se rompa la placa. Estas son lesiones arterioscleróticas. Por ejemplo, esta es la arteria de un niño de 3 o 4 años. Y se ha visto en niños de 1 año esto, que se llama estría lipídica, que se produce por la deformación del endotelio, por las áreas de turbulencia y entrada de LDL. ¿Por qué? Porque siempre hay más LDL en la sangre que en la pared. Por lo tanto, siempre va a entrar en cuanto se deforme el endotelio. Después, fíjese que sigue aumentando la LDL,
pero el endotelio aún sigue intacto. Puede haber pequeñas microhemorragias. Aquí también el endotelio sigue intacto, pero fíjese cómo se está reorganizando en la pared de la placa los lípidos. Esto marroncitos es fibrosis, pequeñas hemorragias, pero ya es alrededor de todo el vaso. Y la luz se está deformando, la luz del vaso. Ya esto es una placa complicada. ¿Por qué es una placa complicada? Porque fíjese, aquí, en este vértice, el régimen de turbulencia es mucho mayor que en esta parte de la luz. Por lo tanto, esta parte de aquí es más fácil de romperse en una crisis hipertensiva o fumándose un par de cigarritos, que la nicotina aumenta la contracción del vaso, y entonces se puede romper la placa por allí, porque aquí el régimen de turbulencia es mayor. Y se rompe la placa y sale, y entonces empieza a organizarse aquí un trombo. ¿Por qué? Porque están los factores protrombóticos del endotelio, entonces se forma un trombo. Pero fíjense, si es muy profunda si es muy profunda la ruptura del vaso, puede penetrar sangre aquí también y reorganizarse entonces un trombo. En cambio, aquí, por ejemplo, puede haber ruptura de dos partes de una arteria. Puede haber una profunda y una superficial. Y entonces, muchas veces se reorganiza un trombo, pero entonces queda con una luz muy pequeña, el vaso. Y naturalmente, ¿qué tejido es el que sufre más? Los tejidos que son distales a ese vaso. ¿Qué factores contribuyen a la ruptura de las placas ateroscleróticas? Placas de pequeño tamaño, con alto contenido lipídico y que esté cubierto con una capita fibrótica muy delgada. ¿Por qué razón? Porque el contenido lipídico es muy blando. Esas son las más recientes en la edad adulta y coexisten con otros factores de riesgo. El tabaquismo y la hipertensión arterial. O las placas que tienen mucha actividad macrofágica, que producen muchos radicales libres, que liberan muchos factores mitogénicos y sustancias quimiotácticas que va degradando toda la matriz de la íntima, que se liberan proteasas, elastasas, colagenasas, metaloproteinasas. Todo eso degrada la matriz de la íntima y por lo tanto trae como consecuencia que sea muy blando y se rompe muy fácilmente. O el aumento del estrés de rosa sobre la pared interior. Por ejemplo, el patrón de flujo alterado en un área de estenosis, como vimos en esa arteria. O los cambios bruscos de la presión intraluminal en cada contracción cardíaca o en una crisis hipertensiva. Eso lo vamos a ver la próxima clase y la otra y la otra. También se pueden formar trombos cuando el individuo le toca tener un tipo de lipoproteína que se llama lipoproteína A, que es una glicoproteína asociada covalentemente a la ApoB100 en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Eso lo van a ver mucho en la unidad de metabolismo, porque favorece la formación de células espumosas, pero se parece al plasminógeno y entonces estructuralmente, entonces se fijan los receptores del plasminógeno de la pared endotelial y hace una inhibición competitiva con el plasminógeno y entonces impide que la plasmina haga su efecto y entonces hace a la lipoproteína A muy trombogénica. Este efecto se mantiene inclusive en aquellos sujetos que tienen niveles normales de colesterol y de LDL, pero que tienen cantidades importantes de lipoproteína A. Ni aunque le pongan dieta baja en lípidos, ni de que le den medicamentos hipolipemiantes. Es un problema. ¿Y qué pasa con el tabaquismo? Porque yo me imagino, ya yo sé que muchos fuman, que el tabaquismo tiene efectos sistémicos, efectos endoteliales y efectos hematológicos. Los efectos sistémicos, hay actividad, producen aumento de la actividad simpática,
Por lo tanto, aumento de las catecolaminas que aumentan la frecuencia, incrementan la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Esto va a producir efectos endoteliales, que es un incremento endotelial de la reacción endotelial a las catecolaminas. Y por lo tanto, vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Otro de los efectos sistémicos, y por lo tanto, estos son efectos endoteliales, naturalmente. Disminuye la lipoproteína lipasa y disminuye la reserva adiposa. Disminuye la HDL, que es muy protectora, y produce una disfunción. Aumenta la lipólisis, aumenta los ácidos grasos libres, aumenta la VLDL y favorece entonces la acumulación de lípidos en la pared celular. También el hábito de fumar aumenta el monóxido de carbono, entonces se produce carboxihemoglobina, lo cual disminuye la oxigenación de la hemoglobina e hipoxia, y por lo tanto daño endotelial. Disminuye las concentraciones de estrógeno por aumento del catabolismo de estos estrógenos y produce efectos menopáusicos precoces. Y naturalmente junto con los efectos menopáusicos precoces está la protección que hacen los estrógenos contra el proceso de aterogénesis, de hipertensión arterial y de envejecimiento. Pero también el tabaquismo produce otros efectos endoteliales como es la disminución de la ciclooxigenasa y la prostaglandina 1,2, y junto con el daño endotelial por hipoxia que produce el formar carboxihemoglobina, eso va a producir una gran cantidad de disfunción eréctil en los varones. No están a salvo los varones. También el tabaquismo produce efectos hematológicos, que es que incrementa la activación y la agregación plaquetarias. Aumenta el fibrinógeno, aumenta el factor 7 y por lo tanto aumenta la trombogénesis. Se ha visto que la mortalidad y la morbilidad coronaria aumenta de 3 a 7 veces en aquellos pacientes que fuman. Ustedes dirán, ustedes tienen la palabra, si siguen fumando o no siguen fumando. La aterosclerosis se puede regresar, por lo menos parcialmente. Se puede estabilizar, se puede disminuir su progresión. Se puede inducir su regresión mediante control de los factores de riesgo. Si uno disminuye un 1% el colesterol sérico, provoca la reducción del 2% de la enfermedad cardiovascular. El tratamiento se trata la hipertensión arterial. Hay que bajarla, hay que mantenerla normal. Hay que suspender el hábito de fumar. Hay que tener dieta pobre en grasas animales y disminuir la obesidad. Hay que hacer ejercicios dinámicos de 15 minutos diarios con control del estrés. Eso es un poco difícil, pero se puede hacer. Y hay que aumentar el consumo de estatinas. Ustedes van a ver que las estatinas, sobre todo van a ver en farmacología, las estatinas reducen el tamaño de las placas ricas en lípidos, que son las más fáciles de romper. Vitaminas de efecto antioxidante y antiagregantes plaquetarios. Hasta aquí nuestra primera clase. Para las consultas docentes, pueden escribirme a este email. Me ponen su nombre. Yo soy del grupo de tercer año y tengo tal duda, más cual duda me la puede explicar y yo con muchísimo gusto se las explico. La próxima clase es isquemia coronaria otra vez. Y aterogénesis 2 es una clase un poco más complicada que esta. Necesito que por lo menos se lean esta antes de darle la clase. Yo pienso que la próxima clase, dependiendo del internet y esas cosas, estaré montándola para finales de esta semana. Así que ya saben, he tenido mucho gusto en haberles dado esta actividad.